Estamos aquí en el piso de Argentina 12 para conversar con Silvia Pisedi y con Sebastián Cuatromo, que son víctimas y pertenecen a la asociación Adultes, está bien la pronunciación, pero se escribe con X, Adultes, justamente acompañando a los sobrevivientes de abuso sexual infantil. Gracias por venir. No, gracias a vos. Un placer Gracias. tenerlos. Cuéntenos un poquito qué libro tenemos sobre la mesa, como para empezar. Bueno, el libro se llama Somos Sobrevivientes, Crónicas de Abuso Sexual en la Infancia. Vamos a mostrarlo. Y allí algunos de los escritores y escritoras más reconocidos de nuestro país, como Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara, Sergio Holguín, entre otros y otras notables, cuentan 8 historias de quienes integramos a Adultos por los Derechos de la Infancia y la historia de nuestro grupo de encuentro de pares de cada sábado del año. Así que es un verdadero orgullo que algunos de los escritores más reconocidos de nuestro país cuenten allí la historia de nuestro colectivo. Ahí están las experiencias desde la historia de un niño víctima y su papá protector a una compañera muy querida de nuestro grupo que falleció hace muy poco con casi 90 años. Es decir, la diversidad de generaciones y de historias sociales que forman parte de nuestro colectivo. Es interesantísimo este libro en particular y todo el trabajo que hacen ustedes. Cuéntenos un poco de la asociación. Bueno, nuestra asociación está formada por sobrevivientes adultos del delito de abuso sexual en la infancia y por protectores de niños víctimas en el presente. También participan de nuestro grupo abuelas, abuelos protectores, vecinos, amigos, parejas, todo aquel al que el abuso sexual de alguna manera lo compromete en primera persona, aunque no te haya sucedido, pero tenés a alguien al que amás que te preocupa. O sea, todas esas personas pueden formar parte de nuestro grupo de pares que funciona desde el año 2012 de manera ininterrumpida todos los sábados del año y desde la pandemia de manera virtual. Así que esto también es una invitación. Nosotros decimos a los compañeros y compañeras que aún están en silencio, humillados, sintiendo que solamente... Porque lo que nos sucede a los sobrevivientes de abuso sexual es pensar que solamente a nosotros nos pasó esta aberración. Y esto fue de alguna manera sostenido por el silenciamiento social. Sí. Por eso nuestra otra tarea es salir a visibilizar el delito de abuso sexual en todos los ámbitos, como estamos acá, hablando en primera persona. Porque pensá que esto es algo que le sucede a 1 de cada 5. Nos sucedió, o si sos un niño o niña, le está sucediendo a 1 de cada 5. Somos millones. Sin embargo, cada uno de nosotras y nosotros nos sentimos absolutamente solos, aislados, porque lo que ha sucedido muchas veces cuando lo dijimos y pedimos ayuda, en nuestra familia, en nuestros entornos, no nos creyeron, no salieron a defendernos o hicieron como que no hubiera pasado nada. Esta es la realidad del abuso por décadas. Bueno, ahora por suerte se está modificando esto, porque vemos adultos que, bueno, escuchan a sus hijos, como este caso que nos trae de acá, escuchan a sus hijos, les creen, salen a hacer la denuncia, salen a defender. Eso es una diferencia histórica con lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo a mí, que cuando lo dije nadie hizo nada. 1 de cada 5. 1 de cada 5. Me impactó mucho ese dato, es un dato... Campaña pública del Consejo de Europa. Y la OMS lo que publica en los últimos informes es 1 de cada 5 mujeres, 1 de cada 7 varones. Nosotros seguimos usando esta encuesta del Consejo de Europa porque nos da la idea de lo que nosotros vemos en nuestro accionar cotidiano, en el cual vemos que la cantidad de compañeros y compañeras que se acercan a nuestro grupo es parejo. Nosotros creemos que los varones tienen más problema para contar sus abusos porque cargan con más mandatos. Por un lado, es más vergonzante para un varón el haber sido víctima. Muchas veces los varones han sido abusados por otros varones, lo que los llena de dudas con respecto a, y si lo digo van a pensar que soy homosexual. O sea, empieza como a ver. Y otra cosa con la que cargan los varones es esto de que se dice que un varón que fue agredido va a ser un agresor. Y siempre digo, esto las mujeres que fuimos agredidas no tenemos como ese mito social, ¿no? En el cual dicen, uy, fuiste abusada, vas a ser abusadora. Los varones sí. Todos esos componentes hace que los varones todavía no se animen a decírselo ni a ellos mismos lo que sucedió en sus infancias. ¿A cuántas personas integran hoy en día la asociación? Así a grosso modo. Sí. Uy, a lo largo de los años, miles. Sí. Y hay algo que es muy... Por ejemplo, el encuentro de pares, que ya va para 14 años consecutivos, tiene siempre mucha rotación. Siempre, no hay semana del año donde, como nos gusta decir, no haya compañeras y compañeros que se sumen por primera vez.
Es decir, realmente es un flujo constante. Nosotros que trabajamos cotidianamente en la asociación, otra vez, no hay día del año donde no haya personas que se comuniquen, compartiéndonos sus historias, pidiéndonos ayuda, si están tratando de defender a niñas y niños víctimas en el presente, pidiendo orientaciones. Y otra arista, cuando hablamos de la cantidad, nosotros y nosotras, nuestra herramienta es compartir nuestras historias a la sociedad. Eso que llamamos, entre otras cosas, visibilización. Eso, por ejemplo, nos ha llevado a recorrer nuestro país en estos casi 14 años, nos ha llevado a ser invitados a hacer giras por Europa, por Estados Unidos, por un país árabe como Marruecos. El año pasado Naciones Unidas nos convocó como los representantes de América Latina y el Caribe en la primera conferencia mundial, ese fue su título, organizada por Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra la infancia. Es decir, con este recorrido inclusive ya internacional en todos estos años, podemos corroborar lo que demuestran todas las estadísticas, que esto es algo transversal a todas las sociedades y culturas. En las más diversas comunidades está presente este delito y esta injusticia. Ahora, lo que también vemos en clave esperanzadora de lucha es que en las más diversas sociedades y culturas cada vez salimos más sobrevivientes a luchar, a organizarnos, a compartir nuestras historias con la sociedad, buscando que esto sirva para cambiar, para defender a las niñas y niños de hoy. Así que esa es una experiencia realmente social y cultural muy rica la que tenemos en todos estos años a nivel público y colectivo. Sebastián, yo te invito, por supuesto que es una invitación que podés rechazar, a contar tu historia, porque fue realmente casi que un hito en la justicia después lo que se logró. Bueno, en mi caso sufrí este delito cuando tenía 13 años, acá en la ciudad de Buenos Aires, en un colegio llamado Marianista, que queda en el barrio de Caballito, donde mi agresor, al igual que en el caso de otros niños, compañeros míos en ese momento en la escuela, que todavía en la primaria era exclusivamente de varones, estoy hablando de más de 30 años atrás, mi y nuestro agresor fue un docente y religioso, un hermano marianista llamado Fernando Pisiocchi. Y en mi caso, como en el de tantas víctimas de este delito, por ejemplo, no pude ponerle palabras a lo que me estaba pasando. Yo sentía que era algo que no podía compartir ni comunicar, más allá de que lo hacía corporalmente, lo hacía con mis actitudes, que esto es una de las tantas claves. Las chicas y los chicos no necesariamente manifiestan esto con palabras. Por eso, teniendo herramientas hoy en día como la Ley de Educación Sexual Integral, sí, y generando contextos y condiciones de posibilidad para que las chicas y los chicos, las y los adolescentes, por ejemplo, dibujen lo que les está pasando, para estar atentos a sus modos de jugar, de relacionarse, de vincularse, ahí el abuso lo podemos ver y escuchar aunque no esté manifestado con palabras. Bueno, en mi caso, el contexto educativo de ese colegio marianista, al igual que el de mi familia, no permitía ese tipo de expresiones porque había múltiples violencias, mucho autoritarismo, múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y niños, y recién le pude poner palabras a todo eso a partir de mis 23 años. 10 años después. Así es. Y en ese momento también sentí una gran necesidad de tratar de buscar algún tipo de reparación y de justicia por lo que me había tocado sufrir. Sí. Y eso me llevó a presentar una denuncia. Denuncia que originó una causa penal que después tuve que lucharla durante 12 años, en los cuales quien fuera nuestro abusador estuvo prófugo de la justicia durante muchos años. Hay muchas notas sobre esto, fue una odisea personal, por ejemplo, logré ubicarlo en Estados Unidos donde estaba viviendo con una identidad falsa, fue detenido, quedó preso en Estados Unidos, hubo que hacer un juicio de extradición, ganarlo, por el cual fue extraditado a nuestro país, hasta que finalmente en el año 2012, cuando ya habían pasado más de 2 décadas de aquellos abusos, tuvo lugar un juicio oral y público en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, donde el ahora ex hermano marianista Fernando Pisiocchi fue juzgado y condenado por el delito de corrupción de menores calificada reiterada a 12 años de cárcel. Y fue en ese contexto cuando hice pública mi historia por primera vez. Yo ahí tenía 36 años. Y en esos largos años de lucha, que entre otras cosas fueron muy solitarios, y eso también me pareció muy injusto y muy doloroso, sí, yo fui forjando el sueño de que mi historia pudiera servir para ayudar a los demás, y que por eso tenía que trascender hacia lo colectivo, hacia lo social.
Y entonces, en ese contexto del juicio del 2012, empecé a hacer notas periodísticas. Y eso fue contando mi historia y contando además, entre otras cosas, que en ese juicio oral y público también se estaba dando cuenta de toda una cultura institucional, de todo un modo de relaciones entre adultos y niños, de múltiples violencias y abusos de poder, que también explicaban por qué tamaño delito había podido tener lugar en ese contexto y teniendo como agresor a un religioso y docente. Es decir, sentía que además se estaba enjuiciando a toda una cultura. Claro. Y eso para mí era muy significativo y así lo empecé a compartir con la sociedad y las respuestas fueron mensajes de personas de todas partes que al verme y al escucharme se comunicaban conmigo para compartir sus historias. O de haber sido víctimas de abuso en la infancia o de estar acompañando a niñas y niños víctimas en el presente. Eso fue un antes y un después en mi vida. Ahí empecé a tomar conocimiento con la masividad y la transversalidad de este dolor y de esta injusticia en el conjunto de la sociedad. Y ahí fue también en ese 2012 como nos conocimos con Silvia, que ella en ese momento venía a hacer pública su historia de lucha, no solo como sobreviviente de abuso en la infancia, sino como mamá que había tenido que salir a defender a su hija de un progenitor, de su expareja abusadora. Y también de una gran injusticia con la que se encontraban en el Poder Judicial. Y Silvia, esa historia de lucha, también buscó darle un sentido colectivo, social. Sí. Había empezado a armar grupos con mamás de niñas y niños víctimas de abuso intrafamiliar. Y nos conocimos y fue muy dichoso, porque los dos veníamos dándole el mismo porqué y el mismo para qué al compartir nuestra historia con la sociedad. Creamos el colectivo, la asociación civil, además nos enamoramos, somos pareja desde aquel momento. Y realmente sentimos que esto de poner nuestras historias al servicio de la defensa de la infancia de hoy, del presente, como denuncia pública, de ayuda a las y los sobrevivientes, es algo que le da un sentido realmente muy importante a nuestras vidas. Me quedo con algo que dijiste, Sebastián, esto de fue un camino absolutamente solitario y lo sentí muy injusto. Silvia, más temprano habías dicho, uno cuando es abusado piensa que solamente le pasó a uno. También esta sensación de soledad y donde hay un sistema judicial que te deja solo, que te deja sola, donde hay muchas veces una familia, porque la mayoría de los abusos sexuales se dan en el ámbito intrafamiliar, una familia que dice no vamos a decir, vamos a seguir yendo a comer a la casa del tío, del abuelo, de quien sea ese abusador. Y lo importante, una de las cosas más profundas que están haciendo ustedes es justamente crear esa comunidad para hacer sentir a esas personas que no están solas. Por supuesto. Que sentirse en soledad en realidad es... Por supuesto. Y empezar a plantearnos los términos de lo que es familia a lo que es pariente, ¿no? En esto de lo que es intrafamiliar, ante tanto grupo de parentesco que no ha sabido cuidarnos o que no sabe escucharnos. Saber que familia, uno puede elegir familia. Podés elegir esa persona, esa vecina, esa persona compañera de trabajo que es amable con vos, que te quiere, que te cree. Esa es tu familia. Empezar, más ahora en estas fiestas, empezar a evaluar que quizás, o sea, estamos llamándonos como familia, y si en la familia no me creyeron, si en la familia invitan al agresor, o hacen como que no pasó nada, significa que de alguna manera son parientes. Y uno puede empezar a formar los vínculos familiares en base al amor, al respeto, a la escucha, a la empatía. Y bueno, eso es lo que también nosotros tratamos de invitar. Y de que ese vínculo amoroso lo puede tener cualquier persona. No hace falta, o sea, esto también entre cualquier niño que esté pasando una situación de estas, un gesto de amor salva una vida, salva una emocionalidad. O sea, ese gesto de cariño, eso que marque que sos bueno, que tenés algo lindo en vos. Sea la señora que vende caramelos en la escuela, el colectivero, o sea, todos podemos ser esa aldea. Nosotros decimos, para criar niños, niñas, hace falta una aldea. Bueno, todos y todas podemos ser esa aldea protectora para los sobrevivientes adultos o para acompañar a los protectores, que son momentos terribles. Cuando a vos te toca acompañar a un niño o niña, ese adulto o adulta está también muy herido, muy lastimado, muy vulnerable, también necesita mimo, acompañamiento, escucha empática, un gesto amable. Y ese niño o niña también. No hace falta hacer grandes cosas, uno se imagina, no tenés que cambiar la vida del otro. Un gesto de amor
puede servir, y en verdad sabemos por nuestras experiencias cómo nos han salvado los pequeños gestos de las personas que nos dieron ese toquecito de amor en momentos en los que quizás sentíamos que no había nada, que todo era oscuridad. Yo les agradezco un montón esta charla, que es súper necesaria, sobre todo llevarla a los medios masivos de comunicación, y los invito a que justamente inviten a las personas, ya sea sobrevivientes de abuso sexual o a esas familias que están acompañando a un chico que acaba de contar esa historia con muchísima valentía y que quieren ayudarlo. ¿Cómo se acercan ustedes? Dale, a ver. Bueno, cotidianamente a través de todas las redes sociales, desde nuestra Instagram, @adultox por la infancia, el Facebook, Adultos por los Derechos de la Infancia, nuestro teléfono, el 11 69 72 95 41. Reitero, todas las redes, la web Adultox por los Derechos de la Infancia, y a partir de que entrar en contacto por las diversas vías con nosotros y nosotras, está la posibilidad entonces a partir de ahí de sumarse al grupo de pares, que es virtual y anónimo, y de lo otro que también ponemos en marcha con quienes se comunican, que es ver qué necesidades existen y cómo podemos siempre colectiva y solidariamente ir acompañando a esa persona, a esa situación o a esa lucha en búsqueda de reparación y de justicia. Acá estamos y realmente cada vez somos más. Les agradezco un montón que hayan ustedes, venido. por favor, Y un felices gusto. fiestas. Gracias, igualmente. Muchas gracias.